Problema número 1. Halla la ecuación dimensional de la distancia o espacio. Este móvil que está aquí está recorriendo una distancia o un espacio o un desplazamiento. Entonces, vamos a hallar la ecuación dimensional de 160. La distancia es 160 kilómetros. Entonces, vamos a hallar la ecuación dimensional de la distancia. Va a ser igual a la ecuación dimensional de 160 y vas por la ecuación dimensional del kilómetro. ¿Ya? Se halla la ecuación dimensional de todos sus elementos. Entonces, la ecuación dimensional de la distancia va a ser igual. La ecuación dimensional de una constante hemos dicho que vale 1. Entonces, será 1. Ecuación dimensional del kilómetro. Kilómetro es unidad de longitud. Entonces, la ecuación dimensional del kilómetro es L. 1 por L. Ecuación de la dimensional de la distancia es L. Listo. Problema número 2. Halla la ecuación dimensional del área o superficie. Lo que está pintado se llama área o superficie. Entonces vamos a poner área. El área en este caso dice que vale 12 metros al cuadrado. Vamos a hallar la ecuación dimensional del área. Entonces se halla la ecuación dimensional de A por la ecuación dimensional de 12 por la ecuación dimensional de metro, pero elevado al cuadrado. Es decir, la ecuación dimensional del área será igual a la ecuación dimensional de 12 por ecuación dimensional de metro. ¿Ya? Hemos dicho, la ecuación dimensional de un número siempre es 1. Entonces, la ecuación dimensional del área va a ser igual. La ecuación dimensional de 12, 1 por M, es metro. Metro es unidad de ¿quién? De longitud. L mayúscula, pero como está elevado al cuadrado, será L al cuadrado. Finalmente, la ecuación dimensional del área va a ser simplemente L al cuadrado. Hallar la ecuación dimensional del volumen. El volumen, sabemos, es largo por ancho por altura. Así se llama el volumen. Largo por ancho por altura. El volumen va a ser igual a largo por ancho por altura. Vamos a hallar la ecuación dimensional del volumen, que va a ser igual a la ecuación dimensional del largo por la ecuación dimensional del ancho por la ecuación dimensional de la altura. Entonces, la ecuación dimensional del volumen será listo. Entonces, vamos a hallar la ecuación dimensional del volumen. ¿Listo? La ecuación dimensional del volumen va a ser igual. El largo, ¿en qué unidades miden el largo? Si yo quiero mirar el largo de la pizarra en unidades de longitud. El ancho, yo quiero mirar el ancho de la pizarrita, ¿en cuánto? En unidades de longitud. Y la altura, obviamente, yo quiero medir mi altura, ¿qué será? Unidades de longitud. Entonces, la ecuación dimensional del volumen va a ser igual a largo por largo por largo. Si recordamos la teoría bases iguales, se escribe la base L y se suman sus exponentes. 1 más 1 más 1 le da 3. La ecuación dimensional del volumen es L al Q. Problema número 4. Halla la ecuación dimensional del caudal. El caudal tiene la siguiente formulita. El caudal es volumen entre el tiempo. Entonces, como me pide hallar la ecuación dimensional del caudal, hallamos su ecuación dimensional de todas sus unidades. En este caso, la ecuación dimensional del volumen va a ser igual. La ecuación dimensional del caudal es igual a la ecuación dimensional del volumen sobre la ecuación dimensional del tiempo. Entonces, la ecuación dimensional del caudal va a ser igual. Ecuación del volumen, ya lo hicimos, era L al cubo. Ecuación dimensional del tiempo, T mayúscula. Entonces, la ecuación dimensional del caudal va a ser igual. L al cubo se queda, se sobreentiende que tiene exponente. Hemos dicho que nunca debe quedar en fracción. Esto sube T a la 1, sube arriba con signo cambiado. El exponente 1 sube con T a la menos 1 y esta es la ecuación dimensional del caudal. T al cubo, T a la menos 1.
terminó. Problema número 5, falla la ecuación dimensional de la velocidad. La velocidad es igual a distancia entre el tiempo. Como me pide calcular la ecuación dimensional de la velocidad, vamos a hallar las ecuaciones dimensionales de sus unidades. En este caso, la ecuación dimensional de la velocidad va a ser igual. ¿La ecuación dimensional de qué? La distancia, que ya lo hemos hecho ahorita, y también la ecuación dimensional del tiempo. Así de sencillo. Entonces, la ecuación dimensional de la velocidad va a ser igual. A ver, ecuación dimensional de la distancia, lo hicimos. La distancia se mide en unidades de longitud. El tiempo en unidades de tiempo mayúscula. Ya está, ahí está la ecuación dimensional de la velocidad, L sobre T. Pero hemos dicho que no debe quedar en fracción. Es decir, la ecuación dimensional de la velocidad va a ser equivalente a L se queda, el exponente T1 sube con exponente cambiado, T a la menos 1. Y aquí está la ecuación dimensional de la velocidad. Hallar la ecuación dimensional de la aceleración. La aceleración es velocidad entre tiempo. Entonces, ¿qué va a hallar su ecuación dimensional? Hemos dicho que se halla la ecuación dimensional de todas sus unidades, es decir, puede hallar la ecuación dimensional de la aceleración, ecuación dimensional de la velocidad, entre la ecuación dimensional del tiempo. Entonces, ¿a qué será igual entonces la ecuación dimensional de la aceleración? Entonces, la ecuación dimensional de la aceleración va a ser igual. A ver, ecuación dimensional de la velocidad. Aquí está. Velocidad. Acá está. LT a la menos 1. LT a la menos 1 sobre la ecuación dimensional del tiempo. T mayúscula, pero se sobreentiende que tiene exponente 1. Entonces vamos a hallar la ecuación dimensional de la aceleración. En este caso, la ecuación dimensional de la aceleración va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Sabemos que en el denominador no puede quedar en fracción, entonces tiene que subir t a la más 1, va a subir con t a la menos 1. Entonces va a ser igual lt a la menos 1 se queda, esto va a subir arriba con t, el 1 sube con menos 1. Entonces la ecuación dimensional de la aceleración va a ser igual a L solito por T. Hay dos T. Se escribe la base T y se suman los exponentes. En este caso, menos 1 con menos 1 me va a salir menos 2. Y esta será la ecuación dimensional de la aceleración. L por T a la menos